Mi profe. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, vamos a continuar con los músculos ahora de la región posterior del cuello. Para tener en cuenta los músculos de la región tanto anterior como posterior, les recuerdo que nosotros trazábamos una línea imaginaria, una tangente que pasa por las apófisis transversas de las vértebras y de la apófisis transversa el tubérculo posterior. Es el que es el elemento anatómico a tener en cuenta para las inserciones tanto anterior como posterior. Ténganlo en cuenta porque en base a eso se hace la clasificación de los distintos planos, de los distintos músculos, de las distintas regiones. Ahora, región posterior. Miren un poquitito ahí, utilicen el sentido común, miren la imagen. Después pueden mirar sus libros y después me van a escuchar. Entonces, vamos, siempre lleven un orden de la profundidad a la superficie o de la superficie a la profundidad, para que ustedes de esa manera puedan comprender y no se mezclen los planos, y menos los músculos de los distintos planos. Entonces, en el plano profundo vamos a tener varios músculos, planos. El segundo plano, vuelvo a repetir, de la profundidad a la superficie. El segundo plano es el plano de los músculos semiespinosos y el longísimo de la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se escucha? ¿Qué me preguntás? A mí no se escucha bien, profe. No sé si es a mí nomás. Seguramente a vos nomás porque nadie escucha. Bueno, escuchen. Repito, estoy hablando con claridad y despacito. O sea que no pueden decir que no me escuchan o que no entienden, porque todavía inclusive no comencé a desarrollar el tema. El segundo plano es el plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza. Dentro de este plano vamos a tener otro que es el longísimo del cuello. En el plano de los músculos, el siguiente, que sería el plano de los músculos del esplenio y el elevador de la escápula, también vamos a tener una subdivisión en el esplenio, uno que va a ser a la cabeza y se va a llamar esplenio capitis, y otro que va al cuello y se va a llamar esplenio colis. Y por último tenemos el plano superficial, que ahí vamos a tener un músculo que es el más superficial de todo, que es el trapecio. Ahora vamos a comenzar con el primer plano, que es el plano profundo. Y en este plano profundo vamos a tener varios músculos. Vamos a comenzar por el principio. En la línea media vamos a tener un músculo que se denomina recto posterior menor. Si nosotros acá en la línea media abriésemos estos músculos, por dentro vamos a tener en la línea media el músculo recto posterior menor. ¿Y dónde se inserta este músculo? Se va a insertar, presten atención, se inserta en el tubérculo posterior
tubérculo posterior del atlas. Para saber dónde está el tubérculo posterior del atlas, indudablemente ustedes tendrían que haber visto primero el atlas. Y el atlas es una vértebra, la primer vértebra cervical, que fíjense, no tiene cuerpo como las otras vértebras. Y tiene arco anterior y posterior. Y en el arco anterior hay un tubérculo que se llama tubérculo anterior. Y en el arco posterior un tubérculo que se llama tubérculo posterior. Entonces, en el tubérculo posterior del atlas se inserta esa es la inserción inferior, el recto posterior menor. De ahí sus fibras ascienden y se va a insertar en la línea occipital o línea curva inferior o línea nucal inferior en el tercio interno o tercio medial. Ahí se inserta el recto posterior menor. Repito, tubérculo posterior del atlas, inserción inferior, línea occipital o línea curva occipital inferior o línea nucal inferior. ¿En qué parte? En el tercio medial de esa línea. ¿Cómo se llama el músculo? Recto posterior menor. ¿Quién inerva este músculo? El plexo cervical profundo posterior. ¿Cuál es la función de este músculo? Es un músculo extensor, o sea, tiene una sola función, extensión de la cabeza. Ahora, viene otro músculo lateral a este y por debajo del mismo. Se llama recto posterior mayor. Y este recto posterior mayor se inserta en la apófisis espinosa del axis, o sea que es la segunda vértebra, en la apófisis espinosa del axis. Y de ahí ascienden sus fibras y se inserta en la línea curva occipital inferior o línea nucal inferior, pero su tercio medial, perdón, su tercio medio, no tercio medial, tercio medio, porque esta línea lo vamos a dividir en 3 tercios, tercio medial, tercio medio y tercio lateral. Este músculo, que es el recto posterior mayor, se inserta en su inserción superior en el tercio medio de la línea nucal inferior o línea curva occipital inferior. ¿Quién inerva este músculo? El plexo cervical profundo. ¿Cuál es la función del músculo recto posterior mayor? Tiene función de extensor de la cabeza, rotador de la cabeza y también inclina la cabeza hacia el lado del músculo contraído. O sea, lamentablemente ustedes no me ven, pero si es que ustedes están viendo la imagen, es como que ustedes tienen una posición erecta y a su vez después inclinan la cabeza y también rotan la cabeza, o sea, rotan lo que sería la cara. Esa es la función que tiene este músculo. Es extensor, es rotador e inclina la cabeza. Ahora viene otro músculo. Repito, si sacásemos esto, y ya vamos a ver que esto es otro de los planos, que es el siguiente,
encontramos miren que yo le estoy mostrando con el pulsor, este músculo. Ese músculo es el oblicuo mayor. También otros lo conocen como oblicuo inferior u oblicuo mayor, es lo mismo. ¿Dónde se inserta? Se inserta en el axis, en la apófisis espinosa, lateral a la inserción que teníamos con el músculo recto posterior mayor. Y de ahí sus fibras ascienden y se van ligeramente hacia afuera y van en busca de la apófisis transversa del atlas, en el tubérculo posterior de la apófisis transversa del atlas. O sea que este músculo no llega a la cabeza, llega al atlas. ¿Cuál es la función y cuál es la inervación? La inervación está dada por el plexo cervical profundo y su función es extensor y rotador de la cabeza. Ahora, este otro músculo que le estoy indicando con el pulsor es el oblicuo inferior o también denominado, oblicuo superior o también denominado oblicuo Profe, menor. ¿Qué? ¿cómo se llamaba el músculo anterior al que explicó recién? El oblicuo mayor o también denominado oblicuo inferior. El que voy a nombrar ahora es el oblicuo superior o también denominado oblicuo menor. ¿Dónde se inserta el oblicuo menor o superior? En la apófisis transversa, en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa del atlas. Y ahí asciende y se inserta en el tercio lateral de la línea curva occipital inferior o también denominado nucal inferior. ¿Quién inerva? Inerva el plexo profundo cervical, el plexo cervical profundo. ¿Cuál es la función que tiene este músculo? Este músculo también es extensor y rotador, pero acá hay una diferencia. Gira la cabeza, gira la cara, inclina la cabeza, pero gira la cara hacia el lado opuesto. O sea que si yo contraigo este oblicuo menor del lado derecho, la cara gira hacia la izquierda, pero también es extensor y rotador. Ahora, Profe, ¿puedes repetir, por favor, dónde se insertaba? No puedo estar repitiendo cada ratito. Si te estoy diciendo más lento que lo que te estoy diciendo, no puedo decir que termino de decirme repetir otra vez. Si esto no es la secundaria. El oblicuo menor o también denominado oblicuo superior tiene su inserción en la apófisis transversa del atlas, donde terminaba el oblicuo mayor. De ahí asciende y finaliza en el tercio lateral de la línea nucal inferior. ¿Cuál es la función y la inervación? La inervación está dada por el plexo cervical profundo y su función es de
extensor, rotador, pero acá tiene la particularidad diferente al anterior que habíamos dicho que rotaba la cara hacia el lado del músculo contraído. Acá lo hace al sentido contrario, o sea que si este músculo se contrae, la cara gira hacia el lado opuesto. Es como que la cara, si hace hacia la derecha la contracción, la cara gira hacia la izquierda. Esos son los rectos, posterior, menor, mayor, oblicuo, mayor, menor. Ahora, en este plano también hay otros músculos que están en el plano profundo, que están acá en la parte media, acá en esta parte media, que se llaman músculos, acá en esta parte media, están músculos interespinosos. Y estos músculos interespinosos que están en el plano profundo se insertan desde el axis hasta la primer vértebra torácica o dorsal. Dorsal o torácica es lo mismo. O sea que no se inserta en el atlas, se inserta en el axis. ¿En qué parte? En la apófisis espinosa del axis. Y de ahí desciende y toma su inserción en la apófisis espinosa de la primer vértebra torácica o dorsal. Son músculos que están entre vértebra y vértebra de la apófisis espinosa. Esos son los músculos interespinosos. ¿Cuál es la función de estos músculos? Tienen una función de extensor de la columna cervical, porque no tiene inserción en el hueso occipital, o sea, no tienen inserción en la cabeza, solamente entre vértebra y vértebra. Y están separados por un ligamento que también se llama ligamento interespinoso. O sea que los interespinosos de la derecha y la izquierda están separados por el ligamento interespinoso. Repito, su inserción en el axis, en la apófisis espinosa del axis y hasta la primera dorsal o torácica. Apófisis espinosa también. Función que tiene. La función es extensor de la columna cervical. Su inervación también está dada por el plexo cervical profundo. Ahora, fíjense, vamos a ver que acá viene otros músculos que se llaman músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza. Ese es otro plano. Entonces, fíjense, este es el semiespinoso de la cabeza. Y después vamos a ver que acá tenemos el longísimo de la cabeza y vamos a tener después otro que es el longísimo del cuello. Entonces, vamos con el primero, que es el semiespinoso. Fíjense, este músculo semiespinoso tiene la inserción, fíjense, de la siguiente manera. También algunos autores lo llaman como complejo mayor y tiene su inserción acá en la apófisis transversa, en el tubérculo posterior. ¿De qué vértebras? De las 4 vértebras últimas cervicales. Las 4 últimas vértebras cervicales en su apófisis transversa y de la parte de la apófisis transversa en el tubérculo posterior. Ahí hay otros autores que también lo dicen que es entre la 4ª y 5ª. Si ustedes dicen la 4ª, a partir de la 4ª en adelante, o sea, de la 4ª en adelante, es la inserción de las vértebras cervicales. Y dicen también de las 5
o sexta vértebra torácica. Entonces, uno es las últimas vértebras cervicales, que sería la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, porque son las 4 últimas vértebras cervicales. Y son las primeras 5 o 6 torácicas, o sea, T1, T2, T3, T4, T5 o T6. Entonces, esa es la inserción que tiene en la línea media, en el lo que sería en el tubérculo posterior de la apófisis transversa. De ahí, estos ascienden y van, ascienden sus fibras, y fíjense dónde se ubican. Se ubican acá, en el espacio comprendido entre la línea curva occipital superior o línea nucal superior y la línea nucal inferior. En el espacio entre ambas líneas tiene la inserción superior. ¿Cuál? El semiespinoso de la cabeza. Repetimos. Este músculo semiespinoso, que es el plano de lo semiespinoso y longísimo de la cabeza, tiene una inserción inferior que está dado por las 4 últimas vértebras cervicales y las 5 o 6 vértebras torácicas o dorsales. ¿En qué porción? En la apófisis transversa. ¿Y en qué parte de la apófisis transversa? En el tubérculo posterior. De ahí sus fibras ascienden y van en busca del espacio comprendido entre la línea nucal superior y la inferior. En ese espacio tiene su inserción el semiespinoso de la cabeza. Profesor, ¿Cuál es la función? ¿Sí? disculpe que le interrumpa, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Inferiormente, ¿este músculo también se inserta a la apófisis espinosa de C7 y T1 o no? Según el Rubier menciona eso, por eso pregunto. Bueno, pues vos tenés que escucharme lo que yo te estoy diciendo. Presta atención de lo que yo te digo. Este músculo semiespinoso se inserta en las 4 últimas vértebras cervicales y en las 5 o 6 vértebras torácicas. O sea que se inserta arriba en el 4, 5, 6, 7, pero no apófisis espinosa. Apófisis, te vuelvo a repetir, apófisis transversa, porque el semiespinoso no se inserta en la apófisis espinosa, se inserta en las apófisis transversa de las vértebras cervicales y torácicas. Y de ahí ascienden y van en busca del espacio entre 2 líneas nucales. Ahí en ese espacio se inserta. Está, profe, gracias. ¿Quién inerva? Inerva el plexo cervical profundo. ¿Y cuál es la función que tiene este músculo, que es el semiespinoso? Es extensor y también inclina la cabeza. Extensor e inclina la cabeza hacia el lado del músculo contraído. O sea que, si acá estamos, esto es una vista dorsal, sí, dorsal. Entonces, si este músculo, que es el semiespinoso derecho, se contrae, si este se contrae, entonces tiene la función de ser extensor de la cabeza y a su vez de extender la cabeza. Inclina, la cabeza inclina hacia el lado del músculo contraído. Es extensor y es inclinador, o inclina. La función es de inclinar la cabeza. Lamentablemente, la parte virtual tiene su parte buena,
pero tiene otra que en la parte anatómica no logra a producir lo que necesitaríamos. Si yo lo tuviese en clases presenciales, le mostraría la función en vivo y en directo, cómo hace cada uno, cómo rota, cómo extiende, qué es tensión, qué es rotación, qué es giroversión. Lamentablemente acá únicamente con palabras tengo que tratar de explicarle lo que le podría mostrar. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, ese es el músculo semiespinoso, pero fíjense que en este músculo, en este plano, tenemos el semiespinoso y el longísimo de la cabeza y longísimo del cuello. Entonces, acá vamos a tener este músculo que está marcando acá. Este es el longísimo de la cabeza. Y el longísimo de la cabeza, o también denominado complexo menor, algunos libros lo tienen como complexo menor, que es la nomenclatura vieja. Este músculo también se inserta en la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales. Y también, fíjense que tiene acá una particularidad, que también se inserta en la primera torácica. O sea, este músculo se inserta, el longísimo o complexo menor, se inserta en las 4 o 5 últimas vértebras cervicales y primera torácica. Repito, el anterior era de la 4ª en adelante cervicales y también tenía la inserción entre las 5 y las 6 vértebras torácicas. Esta no, esta es en la primer torácica. Ahora, también en las 4 últimas vértebras cervicales. Y de ahí asciende este músculo, el longísimo de la cabeza. Y tiene la particularidad que va en busca de acá. Miren, si viene este es el músculo que viene así, viene acá y se inserta acá. Este longísimo que ustedes están viendo acá, este que viene así, longísimo, y se Profe, inserta en la apófisis mastoide. Acá. ¿Qué pasa? ¿Qué? me perdí. Bueno, te encuentro otra vez. Bueno, mira, vamos con el longísimo de la cabeza, que está en el plano de lo semiespinoso y longísimo. El longísimo de la cabeza, que también es lo mismo decir complexo menor, tiene su inserción en las 4 últimas vértebras cervicales y primera torácica o dorsal. A diferencia del anterior, que era las 4 últimas vértebras cervicales y 5 y 6 torácicas. Esta es únicamente la primer torácica, pero sí las 4 últimas cervicales. De ahí asciende y va en busca de la apófisis mastoide. Acá se inserta el longísimo de la cabeza. ¿Y por qué hago tanta énfasis en longísimo de la cabeza? Porque hay otro longísimo. Longísimo del cuello, o sea, no llega a la cabeza. Y el longísimo del cuello tiene la particularidad, al longísimo del cuello algunos autores también lo llaman transverso. Y este se inserta en las 5 últimas vértebras cervicales y las 5 primeras vértebras torácicas. Las 5 últimas vértebras cervicales y las 5 torácicas. Ese es el longísimo del cuello, no de la cabeza, porque el de la cabeza se inserta en la inferior, las 4 últimas cervicales y primera torácica. Y de ahí asciende y van a busca de la mastoide, por eso es longísimo de la cabeza. En cambio, este es el longísimo del cuello, o sea, no llega a la cabeza. Llega únicamente
a la apófisis transversa de las 5 últimas cervicales y de las 5 primeras torácicas. No llega a la cabeza. ¿Cuál es la función que tienen estos músculos, tanto el longísimo de la cabeza como el longísimo del cuello? Son extensores e inclinadores de la cabeza. Y el longísimo es el longísimo de la cabeza, y el longísimo del cuello principalmente inclina la columna cervical. Tiene la particularidad de extensión y de inclinar la columna. Extiende, pero también inclina. Esa es la función que tiene este músculo, que es el plano de los músculos semiespinoso y longísimo de la cabeza. Ahora vamos al otro plano de los músculos esplenio y elevador de la escápula, o también denominado angular, es lo mismo. Elevador de la escápula o angular es lo mismo. ¿Puede decir la inervación del longísimo de la cabeza y longísimo del cuello, por favor? Está inervado por el plexo cervical profundo. Inervado por el plexo cervical profundo. Ahora, vamos al otro plano. Entonces, el plano, fíjense, ahí dice plano del esplenio y el elevador de la escápula, también denominado angular. Ahora se llama elevador de la escápula. Antiguamente se llamaba angular. Y este es el músculo esplenio. Este es el esplenio. Siempre este es el más superficial de lo que anteriormente nombramos. Y el músculo esplenio, ¿dónde se inserta? Fíjense, el anterior se insertaba en la apófisis transversa. Ahora este se inserta en la apófisis espinosa. ¿De quién? Se inserta en la apófisis espinosa principalmente en referente a las 4 o 5 últimas, la séptima vértebra cervical, apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, y van por debajo a las 4 o 5 vértebras, repito, séptima cervical, apófisis espinosa de la séptima cervical. O sea que para acá hacia arriba hay 6 vértebras. Entonces, en la séptima vértebra cervical, en la apófisis espinosa y en las 5 o 6 primeras vértebras torácicas o dorsales, esa es la inserción inferior. De ahí, este músculo asciende en su fibra y van a tener una particularidad. Una que van a ir a la cabeza y se va a llamar esplenio capitis. Y otra va a ser esplenio colis. Repito, la inserción inferior para ambos, tanto para la capitis como para la colis, es séptima apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y las 5 o 6 vértebras torácicas. Esa es la misma inserción para los dos. Ahora, la capitis va a ir en busca de acá, de lo que es el tercio, fíjense, el tercio lateral de la línea curva o línea nucal superior, por detrás de este otro músculo que es el esternocleidomastoideo, por detrás. ¿Me puede repetir eso? Repito, la inserción superior va a diferir tanto el capitis como el colis. El esplenio capitis, o sea que es esplenio de la cabeza, finaliza su inserción en la línea curva superior o línea nucal superior, en el tercio externo o lateral, por detrás de la inserción que hace el esternocleidomastoideo. Este es el esternocleidomastoideo, que es un anterolateral, o sea, este de la región anterior y lateral del cuello. Estamos en la región posterior
Entonces este lo hace, repito, en la línea nucal superior o línea curva occipital superior, en su tercio lateral o tercio externo. Ahora, en cambio, el colis que es dentro de los esplenios, este va a tener su inserción en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa de la vértebra cervicales, principalmente, fíjense, tercera, cuarta vértebra cervical. Repito, tubérculos posteriores de las 3 vértebras cervicales. No llega a la cabeza, por eso se llama colis, esplenio colis, no esplenio capitis. ¿Cuál es la función que tiene? La función que tiene es también rotador y también tiene por función girar la cara hacia el lado del músculo contraído. Esa es la función que tiene este músculo, el músculo esplenio. Ahora vamos a este otro, este que está acá, este que está acá, esto que viene así, esto que viene así. Este es el angular, o también denominado elevador de la escápula, que está en el plano del esplenio y del elevador. Entonces vamos a la inserción inferior, que tiene el elevador. Entonces, fíjense, acá se va a insertar en el ángulo superomedial de la escápula u omóplato. Acá hay un hueso que forma parte del hueso del hombro. El hombro está formado por varios huesos. Uno de ellos es el omóplato o escápula y tiene una forma triangular. Bueno, se inserta, el omóplato o escápula tiene una forma triangular y tiene su inserción en el ángulo superomedial de la escápula. Ahí tiene su inserción. Y de ahí, este músculo van en busca de la apófisis transversa. ¿De quién? De las 4 o 5 vértebras. Acá hay 4 o 5 vértebras, tubérculo posterior de la apófisis transversa de las 4 o 5 vértebras cervicales. O sea, acá vamos a hacer, fíjense, dice 1, 2, 3, 4 y 5, o 1, 2, 3, 4 vértebras cervicales. Esa es la inserción que hace este músculo, que es el músculo angular o elevador de la escápula. Este elevador de la escápula va a tener una inervación diferente al músculo esplenio. Y la inervación va a estar dado ya no por el plexo cervical profundo, sino va a estar dado por otro plexo, que va a ser el plexo braquial. Ahora, ¿cuál es la función que tiene? Hace descender el hombro, desciende el hombro, cuando se eleva la escápula, casi eso se tracciona, se va para arriba, el hombro desciende, porque se eleva la escápula, se eleva el omóplato, entonces desciende el hombro. Esa es la función que tiene, por eso se llama elevador de la escápula. Nosotros cuando queremos hacer descender el hombro, contraemos el angular o el elevador de la escápula, y de esa manera el hombro desciende. Fíjense que cuando a ustedes le van a poner la vacuna y entonces primero ustedes ponen flojito, pero después resulta que piensan que le va a doler, entonces elevan la escápula, pero desciende el hombro. Esa es la función que tiene el elevador de la escápula.
Ahora viene este músculo que es el músculo más superficial de todos los planos de la región posterior. Este músculo es el músculo trapecio. Este es el trapecio. Entonces, el músculo trapecio tiene la particularidad que tiene una inserción. Vamos acá en la inserción superior. La inserción superior lo va a hacer. Acá vamos a tener la protuberancia occipital externa, o sea, lateral a la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, el tercio medial, línea nucal superior, protuberancia occipital externa. Esa tiene, de ahí, fíjense, esa es mi inserción superior. La inserción inferior no lo hacen las vértebras, fíjense, no lo hacen en las vértebras cervicales. Lo hace recién a partir de las, o sea, no lo hace hasta la sexta, no lo hace, no lo hace la inserción en el atlas, el axis, la tercera vértebra, cuarta vértebra, quinta, sexta, no lo hace. Lo hace recién a partir de la séptima vértebra cervical. De la séptima vértebra cervical, fíjense, las 10 primeras torácicas. O sea, repito, porque puede ser una pregunta de examen, porque no se inserta en todas las vértebras cervicales, sino a partir de la séptima, en la apófisis espinosa de la séptima. Y de ahí, las primeras 10 dorsales o torácicas. Son 12 las dorsales o torácicas, son 12. Bueno, en las 10 se inserta, menos la 11 y 12, ahí no se inserta. O sea, séptima cervical, 10 dorsales. Esa es la inserción en la línea media y superior. Y hacia afuera, o sea, lateral, se va a insertar en el acromión, que es también una parte del hueso del hombro, en la clavícula y en el omóplato. O sea, este músculo tiene una forma así, triangular. Acá tiene la inserción superior, acá tiene la inserción media y acá la inserción lateral. Y en la inserción lateral, el trapecio lo hace justamente en la clavícula, el acromión y la escápula. ¿En qué parte de la escápula? En una parte que se llama espina de la escápula. Acuérdense que cuando hoy hablábamos del angular, decíamos que se insertaba en el ángulo superomedial. En cambio, este lo hace en la espina de la escápula. Lamentablemente no se dieron hueso del hombro, no se dieron, se dieron hueso del tronco, hueso únicamente dimos hueso del cráneo y algunas vértebras del cuello. Profe, Hay diferentes vértebras, hay características diferentes entre las vértebras. Si yo ahora le digo cómo está constituido el acromión o cuáles son las partes constitutivas del acromión y forma parte de quién, etc. Estamos ahí en un balurdo que por ahora ustedes sepan y digan así. Le digo porque yo trato, miren, escuchen, después le voy a aclarar al que me está queriendo preguntar. Pueden preguntar todo lo que quieran, porque ahora pueden preguntar ustedes, después preguntamos nosotros. Yo miro 5 libros para que ustedes más o menos tengan referencia. Miro Testú, Aprilie Fegungarino, Rubier, Latallet y para la imagen el Sobota. Aparte de eso, de mirar todo eso, tengo los libros y tengo la imagen. Y entonces trato de sintetizar. O sea, trato de que ustedes sepan lo fundamental. Porque ninguno de ustedes va a ser kinesiólogo. Porque quieren ser odontólogo. Si no hubiesen elegido kinesiología.
yo también, hasta hace un tiempo atrás, fui docente en kinesiología. Entonces, indudablemente, cuando yo le doy clase de anatomía a los que estudian kinesiología, esto me tienen que recitar. Y a ojos cerrados. ¿Entienden? Pero bueno, esos son los kinesiólogos. Entonces, ustedes lo que tienen que saber, o sí, es de dónde a dónde va, cuál es la función que tiene y cuál es su inervación. Nada más. Usted no me tiene que decir por las inserciones. Primero que nada, no es lo mismo origen que inserción. Por ende, tampoco la función que tiene la inserción no es lo mismo que tiene el origen. Entonces, ya ahí ya entramos en otro terreno. Yo le trato de simplificar y le digo, las inserciones le doy, origen e inserciones le doy como igual y no son igual. No es igual origen del músculo que inserción del músculo. Por ende, tampoco la función de la inserción es la misma que la del origen del músculo. Pero eso dejemos de lado para que ustedes no entren a mezclarse. Eso para que tengan en cuenta. Entonces le digo, van a mirar en otros libros que dice fibras carnosas, fibras tendinosas, yo no le digo eso. Ni siquiera le digo, a veces le digo, el músculo es corto, es triangular, es plano. Nada más. O sea, le simplifico. Le digo porque los alumnos, yo sé que ustedes están mirando el libro, etcétera, etcétera, y se van a perder. Entonces, tomen como lo que yo le digo. O sea, así como le digo, es porque yo hago un raconto, capítulo por capítulo, miro, sintetizo y doy lo fundamental. Ahora, indudablemente que cuando yo te tomo el examen, bueno, usted tiene suerte que los exámenes ahora son virtuales y también antes eran así escrito, pero era múltiple choice y todo eso que para la anatomía el múltiple choice no es tan efectivo. La anatomía es mostrar una pieza porque ustedes se van a recibir por imágenes. Y después cuando le tengan un paciente no van a saber dónde están. Entonces, como mínimo, sepan los planos. Y a ustedes no le dan importancia, tampoco le dan importancia. Yo les digo, porque yo tengo los pasantes acá en el hospital y los pasantes, cuando están sobre un paciente, es como si están arreglando un auto. O sea, mala postura. El 100% tiene mala postura. Entonces, cuando el primero, segundo, tercer año de ejercicio profesional no van a tener problemas, porque son jóvenes. Pero cuando tengan 10 años más o menos de ejercicio profesional, todos van a terminar en el kinesiólogo. O si no, van a terminar con una posición viciosa, con dolores que no van a poder ni descansar cuando quieran dormir. Y porque tampoco van a saber qué músculo es. Entonces, por ahora, sepan esto. Los músculos de la región posterior del cuello, su clasificación en los distintos planos, el nombre de cada músculo, la inserción que tiene el músculo, la inervación que tiene el músculo y, por último, la función que tiene el músculo. Me olvidé decirle que con respecto a este músculo, fíjense que el elevador de la escápula o angular tenía la inervación no por el plexo, y tampoco este músculo, el trapecio, está inervado por el plexo cervical profundo. Está inervado por el nervio que justamente antiguamente se llamaba espinal, ahora se llama accesorio. El número 11 de los pares craneales inerva este músculo, el trapecio. Bueno, hay un alumno que me estaba queriendo preguntar, que pregunte, o pueden preguntar lo que quieran, yo le escucho. Sí, profe. Era yo. El músculo trapecio en su inserción superior, ¿cuál era? La inserción superior lo hace acá. Fíjense, ahí les muestro con el pulsor. Protuberancia occipital externa, línea nucal superior, tercio medio, acá. Inclusive, algunos autores lo dicen que llega hasta el tercio
perdón, hablé de tercio medio, acá, tercio medio, o tercio medial, mejor dicho. Y algunos lo dicen hasta tercio medio, porque acuérdense que la línea puede dividirse en 3 tercios. Tercio lateral, tercio medio y tercio interno o medial. Entonces, tercio medial y tercio medio y protuberancia occipital externa. Esa es la inserción superior. Ahora, en la línea media, toma su inserción a partir de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y de las 10 primeras torácicas o dorsales. Esa es su inserción medial, y su inserción lateral lo hace en la clavícula, en el omóplato o también fíjense que el omóplato también tiene otro nombre que se denomina escápula, y otra porción que es el acromión. El acromión, el omóplato o escápula y la clavícula. Esas son las inserciones laterales. ¿Está claro? Profe, ¿y cómo se llama el nervio que lo inerva? ¿Eh? ¿Y cómo se llama? Usted decía que el nervio que inerva ese músculo, ¿cómo es su nombre? El nervio que inerva el trapecio es el nervio accesorio, anteriormente denominado espinal, y en números de letras romanas, número 11, o sea, la X y la Y. Es lo que inerva este músculo. Repito, Gracias, profe. el músculo trapecio está inervado por el nervio espinal o accesorio, o también denominado 11º par craneal. Hola. Disculpe, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Te escucho? La función, profe. ¿Podría decir la función del músculo trapecio? Sí, fíjense, el trapecio tiene varias funciones. Yo no le quiero dar porque tiene 3 tipos de fibras. Fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. Por ejemplo, estas superiores, ¿qué hacen? Fíjense, traccionan, y al traccionar elevan la escápula, elevan y bajan el hombro, baja el hombro. Y puede actuar también como inclinador de la cabeza, porque tiene su inserción en el hueso occipital, en la línea nucal superior. Entonces, esto puede inclinar hacia la derecha, o esto puede traccionar y elevar. Si eleva esto, también eleva el hombro. Ahora, si las fibras son medias, si la contracción de las fibras medias, hace descender el hombro. Desciende en el hombro. ¿Por qué descienden en el hombro? Porque elevan la escápula. Acá está la escápula, el omóplato. En la inserción, hay inserciones que se llaman supraescapular y otras que son infraescapular. Y acá la escápula, en su porción dorsal, está dividido por una porción, una línea, que justamente todos los músculos que se insertan por arriba se llaman supraescapulares, y los que se insertan por debajo, infraescapulares. Entonces, lo que está por encima de esa línea, que es las fibras superiores y medias, elevan la escápula, baja el hombro. ¿Está? Hola. Sí, profe. Bueno. ¿Otra pregunta? Profe, usted Hola. dijo que tenía 3 fibras, la superior, las medias y las inferiores, y no dijo la función de las inferiores. Haces de fibra, no es fibra, hermano, hace de fibra, o sea, un manojo de fibra. Acá ustedes lo pueden ver perfectamente. Superiores, medias e inferiores. Estas son las inferiores. Estas son las medias y estas son las superiores. Esos son los 3 tipos. ¿Qué hace de fibra? Dale, profe, gracias. ¿Otra pregunta? Si nos preguntan más, me voy,
Profe, yo tengo una pregunta sobre el longuísimo del cuello. ¿Puede repetir, por favor, la inserción? El longuísimo del cuello. Fíjense, vamos primero a la imagen del longuísimo del cuello. Fíjense, miren, acá está el longuísimo de la cabeza. Este es el longuísimo de la cabeza. Llega a la cabeza porque va en busca, acá, va en busca de la mastoide. Ahora, el longuísimo del cuello no tiene inserción en la cabeza porque está en el cuello. Entonces, el longuísimo del cuello tiene la particularidad, acuérdense de su inserción inferior. Decíamos que tomaba las 4 últimas vértebras cervicales y la primera torácica, el longuísimo de la cabeza, y ahí ascendía. Ahora, el longuísimo del cuello también es las 4 últimas y la séptima, pero este no va a la cabeza. ¿A dónde va? A la apófisis transversa. A la apófisis transversa. Fíjense, dice así: 5 últimas apófisis transversas de las 5 últimas cervicales y las 5 últimas torácicas. Repito, 5 últimas vértebras cervicales y 5 primeras torácicas. No va al cuello. ¿Y qué parte? Apófisis transversa de las, tubérculo posterior de la apófisis transversa. Repito si no entendieron, ¿Entendieron? ¿Puede repetir, Hola. profe? Bueno, repito, el longuísimo del cuello. El longuísimo del cuello. Se inserta. Repito, vamos al cuello. Tiene la misma inserción que el longuísimo de la cabeza, que era en las 4 últimas vértebras cervicales y la primera torácica. Ese es igual, tanto longuísimo de la cabeza como longuísimo del cuello. La inserción en la línea media es apófisis espinosa. ¿Está? Ahora, la inserción superior difiere el del cuello del de la cabeza, porque en el del cuello, fíjense, tiene su inserción en la apófisis transversa de las 5 dorsales y 5 torácicas. ¿Se entendió, profe? ¿Entendieron? Profe, Hola. Sí. profe, el Bueno, músculo elevador de la escápula, ¿lo inerva el plexo braquial? sí, el elevador. El elevador o angular es lo mismo. Elevador Sí. o angular es lo mismo. Plexo braquial entonces, ¿vale? Le digo porque ustedes tienen que saber que a casi todos los músculos de la región posterior, casi todos los músculos de la región posterior, o sea, casi todos los músculos de la región posterior, quiere decir que todos los músculos de la región posterior, casi todo, está inervado por el plexo cervical profundo, excepto el angular y el trapecio. El angular o elevador de la escápula está inervado por el plexo braquial, que después cuando vemos nervio vamos a ver que es un plexo. Y el otro que está inervado por otro nervio que no es el plexo cervical es el trapecio. Y el trapecio está inervado por el 11º par craneal, que es el nervio accesorio o antiguamente denominado espinal. ¿Entendieron? Hola.
Sí, Sí, profe. Profe. Yo una duda sobre el Sí, recto profesor. posterior mayor. ¿Entiendo? ¿Cómo se insertaba nomás? Eso me quedó suelto. ¿Cómo? Decir, por favor. Me quedó No solo entiendo. una duda más de cómo se insertaba el recto posterior mayor. Solo cómo se inserta nomás. Me quedó suelto. El recto posterior mayor, recto posterior mayor, se inserta en la apófisis espinosa del axis, que es la segunda vértebra, y ahí asciende y se inserta en la línea nucal inferior en su tercio medio, no tercio interno, en el tercio medio. Acuérdense que las líneas curvas occipitales o nucales superior e inferior lo dividimos en tercios. Entonces, en el tercio interno o medial se inserta el recto posterior menor y en el tercio medio se inserta el recto posterior mayor. La diferencia en su inserción inferior, tanto el medio como el superior, está dado que el recto posterior menor se inserta en el tubérculo posterior del atlas. En cambio, el recto posterior mayor lo hace en la apófisis espinosa del axis. Esto tiene que ser clarito, clarito como el agua. No tiene que haber duda en las inserciones, menos en las inserciones de los rectos. Y oblicuos no tiene que haber mayor problema. Hola, ¿entendieron? Profe, Sí, profe, se entendió. Sí, profe. profe, ¿qué músculo usted dijo al principio de la clase?